Seguimos con Noticias Globovisión Economía. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con José González, economista. Le dejo una pregunta antes de irnos a la pausa y es si puede efectivamente darse una reestructuración de la manera que se ha planteado por parte del gobierno nacional con los actores que el gobierno pone de cara a ir a este proceso de negociación. No es un enfrentamiento entre el gobierno venezolano y efectivamente quienes tienen la mayoría de los bonos, que es Estados Unidos, el mercado estadounidense. Ahora, en la primera parte de la pregunta, una refinanciación de cara a las sanciones es imposible, porque precisamente las sanciones prohíben, evitan, bloquean cualquier refinanciación. Una reestructuración unilateral no se necesita el consenso de los bonistas, es decir, la decreta el gobierno y la implementa la fuerza. Y en ese momento se entra en un default o no, si se paga o no, pero ya por eso se llama un evento de default. Cuando la reestructuración es unilateral, el default es más o menos inevitable, al menos es lo que el mercado nos dice hoy día con los niveles de precios. Hay una institución que puede ser el representante de los bonistas y asistir a esa reunión del 13 de noviembre y tener al gobierno como interlocutor, que es el Instituto de Finanzas Internacionales, el IIF, que está basado en Washington, y es el lobby que representa a la banca internacional. Ellos podrían, y ya lo han expresado en el pasado, a solicitud de un grupo de bonistas, pedir permiso al Departamento del Tesoro y asistir a esa reunión con un permiso especial. Y en la medida que es un grupo de lobby, no es ningún banco individual, ni ninguna persona individual que sea tenedor de esos bonos, podrían asistir a esa reunión y actuar como negociadores en un proceso de reestructuración. Sucedió durante la reestructuración griega, en que estaban sentados en una mesa en la negociación de las acreencias griegas, el gobierno griego, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y el IIF. El IIF representaba a los intereses privados en las acreencias en contra del gobierno griego. Cuando vemos esto, el tema de ahora con quién me voy a sentar a negociar, ¿puede existir esa forma de quién puede venir a representar? Y ahora sentarme a negociar con alguien que me va a firmar algo que está sancionado en Estados Unidos, ¿puede ser válido? La sanción lo que indica es que ningún US person, como se dice en los Estados Unidos, una persona vinculada a los Estados Unidos puede lidiar con estos representantes del gobierno venezolano. Ahora, la definición de un US person para el Tesoro no es la misma que para el Departamento de Migración. Para migraciones, un US person es un ciudadano americano o un residente. Para el Tesoro es cualquier persona que tenga negocios sustanciales en los Estados Unidos, es decir, toda la banca privada europea y toda la banca privada y pública norteamericana y algún sector de la banca privada internacional, dependiendo en qué país. Es muy clara que la sanción sabía a lo que apuntaba. Lo que les impide es reunirse con esas personas o hacer algún tipo de negociación con esas personas. Pero si el IIF consigue una exención del Tesoro, se puede reunir con ellos y llegar a algún tipo de acuerdo. La diferencia entre lo que está ocurriendo hoy en Venezuela y lo que ocurrió en casos como Grecia y Argentina. En el caso argentino fue una devaluación que llevó a una moratoria en una situación muy dramática, social, económica, financieramente y políticamente. Y una reestructuración forzada de esa deuda 2 años después al evento de devaluación y default, y una lucha legal de 13 años, en la cual lo que se llamaban los holdouts, el 21% de los bonistas que no aceptaron la reestructuración del gobierno argentino, pelearon legalmente y ganaron. En el caso griego es un ballet prácticamente mucho más sofisticado, mucho más claro. Al Banco Central Europeo le preocupaba muchísimo que el default de Grecia impactara negativamente en la banca privada europea, que era la mayor acreedora del gobierno griego, en un momento dado que seguíamos viviendo las consecuencias de la crisis hipotecaria. Y lo que se hace en la negociación es transferir el pasivo en manos privadas al Banco Central Europeo, que podía tolerar un default griego, que no llega a suceder porque se fuerza una reestructuración. Pero es una reestructuración con un plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional, con la participación de la banca privada y con la asistencia monetaria del Fondo Monetario Internacional. Había un plan de ajuste en el medio. Finalmente, para que quede claro, ¿cuál es el efecto en que entonces finalmente tiene para el Estado venezolano el haber tomado esta decisión? Pues ya había pagado los costos, la deuda estaba a niveles prácticamente de un default
y tiene sanciones que los tenían bloqueados. Y Venezuela no tiene acceso al crédito directo en dólares desde hace prácticamente 15 años, un poco más, casi 2 décadas. Venezuela vive, por falta de un ajuste económico adecuado, los efectos negativos de un ajuste y ninguno de los efectos positivos. Venezuela vive en este momento prácticamente los efectos de lo que sería una moratoria unilateral de la deuda sin tener beneficios. Y para que una reestructuración sea exitosa, con quita, tiene que haber un plan de ajuste que le diga a los acreedores, a pesar de que voy a pagar menos, voy a pagar los acuerdos que estamos tomando. Las distorsiones que existen en Venezuela en términos de inflación, recesión, distorsiones en precios relativos y tipo de cambio subrayan que el problema económico venezolano es real y que había que tomar una decisión en términos de esa reestructuración de algún tipo. Bien, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. José González, economista y analista del mercado financiero. Aquí ven cómo entonces puede quedar esta situación hasta el momento y hasta lo que se sabe. Llegamos al final. Por la tarde de hoy, recuerde como siempre nuestras redes sociales, @economía_.